bueno que se queda ahí conectado a esta señal, amigo televidente. Y tal como lo habíamos adelantado, hoy vamos a estar hablando de cómo orar realmente por nuestra nación panameña, y que es una de las acciones que debemos hacer todos como creyentes hoy por hoy que está viviendo el país situaciones de incertidumbre y desasosiego, de ya una lamentable acción popular que tiene que ver con el hastío de un país corrupto. Y por eso hoy nos acompaña el pastor Cristian Tor para hablar de interceder por la tierra que amamos. ¿Cómo saber interceder, pastor? ¿Todo un bien? placer, me encanta ese teacher que trajo hoy con su look bien vernacular. Bueno, estamos contentos de poder venir y participar y conversar sobre un tema que es supremamente importante en la vida del creyente. Nosotros somos la sal, claro, la luz. Entonces sí tenemos sí o sí el deber de orar por nuestra nación y por nuestros gobernantes. Claro, pastor, la acción que debe hacer un cristiano hoy ante el panorama que vivimos no es criticar, perdóneme, pero es la realidad. Yo sé que hay mucha gente que es crítica en este país y son conocedores de muchos temas. Sin embargo, lo que nos demanda Dios es orar e interceder. Totalmente. De hecho, permíteme darle contexto bíblico, como siempre hacemos. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso me dice a mí que nosotros tenemos la capacidad de provocar un cambio. Tenemos la capacidad de traer paz, bonanza y sobre todo sanidad a nuestra tierra. Una tierra que la gente está desesperada, Ezequiel, están hastiada por la acumulación de situaciones que nos han llevado a la situación actual, donde hay desenfreno, donde hay un descontento generalizado. Y lo único que puede cambiar esta situación es que la iglesia adopte su posición como sal y luz de la tierra. Lo hablaba con el apóstol Bradway, como los contrarios a nuestra religión, lo que profesan otro tipo de creencias que son lamentablemente distorsionadas por el enemigo, utilizan estas estrategias de situaciones en la calle donde hay incluso molestia, enojo, angustia, dolor, para hacer sus ritos, para hacer sus invocaciones, y la iglesia pareciera que está dormida, porque realmente, pastor, requerimos de un pueblo que debería estar en constante oración, primero por las decisiones que debería de tomar el mandatario de nuestro país o las autoridades que están al lado de él, que son los que lo asesoran, y segundo, para que no se susciten situaciones que es lo que yo también deseo, que no pase como lo que pasó hace algunos años atrás, donde lamentablemente perdieron la vida 2 docentes a mano de un tipo con un arma en mano que les propinó 2 tiros y lamentablemente perdieron la vida en un acto que no tenía nombre para ser un hecho lamentable y que hoy marcó, pues, a mí no se me olvida lo que pasó hace algunos tiempitos atrás con una protesta en nuestro país. No, y la verdad es que cuando tú analizas ese hecho, eso que estás conversando, ese fue como la válvula de escape, o sea, sí, eso no tenía que pasar. Vemos una persona hastiada, molesta porque no podía llegar a su destino, claro. Vemos gente protestando por lo que consideraban necesario, y esto fue un caldo de cultivo que al final dio por muerte. Sí. Entonces nosotros como creyentes, el enemigo actúa ahí. Exacto, se aprovecha de las situaciones para meter su mano, para digamos así, soplarnos al oído lo que no debemos hacer. Entonces, yo entiendo y realmente hay muchas posiciones. Si analizamos las situaciones que estamos viviendo, podemos estar o generar una opinión a favor o en contra. El punto aquí es que como iglesia estamos llamados a interceder, estamos llamados a orar. Y esto no es que cuando yo oro, yo estoy dándole un apoyo político al gobernante. Claro que no. No, cuando yo oro, estoy cumpliendo con un mandato divino. O sea, más allá de que si yo voté por él o no voté por él, nuestros gobernantes son los gobernantes de toda la nación, no del grupo que votó por él. Ahora, pudiese mucha gente hoy estar arrepintiéndose de no haber ejercido su voto de manera más responsable y arrepintiéndose por tal vez la mala decisión, pero es que nos podemos haber equivocado y pudiéramos haber tenido una mala percepción a la hora de haber ejercido el voto y dice, bueno, por consecuente, ahora tenemos lo que tenemos en nuestra nación. Y no, realmente pudiéramos cambiar el panorama por medio de la oración. ¿Cómo hacer esa transformación, pastor, para orar por nuestras autoridades como demanda la Sagrada Escritura? Mira, comencemos por ver qué dice la Sagrada Escritura.
1 Timoteo 2, 1 y 2 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, vemos que es una necesidad, es un mandato que hagamos oración por nuestros gobernantes. Y repito, más allá de que si yo me siento decepcionado o no me siento decepcionado, yo tengo que buscar la paz de nuestro país. Y para eso entender que aunque la iglesia no es un movimiento político, claro, sí es una autoridad espiritual. Y como autoridad espiritual puede influir y trascender en este mundo material. O sea, nosotros tenemos la capacidad de orar por nuestras autoridades y pedirle a Dios que interceda de manera tal que depongan actitudes. Claro. Nosotros estamos viviendo una situación donde vemos personas que están manifestándose por lo que consideran totalmente justo. Más allá de que vamos a entrar en aspectos si apoyamos o no apoyamos, es lo que se considera justo. Pero vemos unos gobernantes que están cerrados al diálogo, cerrados a escuchar. Y nosotros entendemos que ahí hay obstinación, que hay hasta altivez. Entonces, el único que puede cambiar y modificar los corazones es el Señor. Me encanta que nuestro pastor, el señor Edwin Álvarez, pastor y apóstol de esta comunidad, siempre sale al paso de temas álgidos como lo que dijo el domingo pasado, haciendo un llamado al señor presidente José Raúl Mulino, de cómo se podría pretender ver a una nación cambiada si no tenía un cambio de actitud. La actitud que pues señalaba era una actitud como prepotente prácticamente, pero me encanta porque la iglesia es mediador. Y Dios utiliza a este hombre, el señor Edwin Álvarez, el pastor, para poderme mandarle un mensaje, siempre como mediación, y ese es el rol de la iglesia. Ese es el rol, Ezequiel. Y mediador. Hacerlo con la buena actitud, primero. Segundo, con el respeto. Por supuesto. Porque fue muy respetuoso en sus palabras, pero fue tajante en decirle lo que exactamente es la percepción. Y me gustó porque él dijo, a lo mejor las personas que lo conocen lo ven de otra manera, pero lo que estamos percibiendo es una actitud que no ayuda en nada a lo que estamos viviendo. Entonces yo necesito entender que como iglesia estamos llamados a ser agentes de transformación. Nosotros tenemos la capacidad espiritual de interceder y que las cosas cambien. Y lo tenemos que creer, Ezequiel, hacerlo de manera, pero hay maneras de hacerlo. Tú me lo preguntaste y yo te decía, primero hay que hacerlo de manera constante. No solamente orar cuando las cosas están mal. Ni por emoción. Ni por emoción. Eso debe ser algo que sea parte de la vida de la iglesia constantemente. Claro. Orar por nuestra nación, orar por nuestros gobernantes. Segundo, hacerlo de manera intencional, no haciendo oraciones generales de que Señor, tráeme paz, Señor, bendícenos. No, oro por la corrupción, para que se acabe la corrupción. Oro porque estas leyes sean beneficiosas al pueblo. Oro para que la situación económica sea más favorable al pueblo. O sea, uno tiene que ser intencional en la oración que está pidiendo, porque dice que a veces, dice la palabra, que no conseguimos lo que pedimos porque oramos mal. Claro. Así que hay que orar correctamente y es un deber. Y miren, hermano, la transformación de nuestro país no comienza en la Asamblea Legislativa o en la Presidencia, comienza en el altar, y es el altar somos nosotros, los hijos de Dios, que estamos llamados a doblar rodillas porque son los que Él está convocando a que brillemos. Mira, somos luz, Ezequiel, y la luz va a brillar más en medio de la oscuridad. Así es. Así que en un ambiente como el que estamos viviendo en este momento, es propicio que lo hagamos, es necesario, es un requisito sine qua non, decíamos en derecho. ¿Por qué? Porque somos los que podemos provocar un cambio de actitud. Y eso que usted acaba de señalar es cierto, pastor. La luz va a brillar en medio de la oscuridad. Es que ya incluso la idiotez está cayendo ya en el rol de los que incluso desechan, o la gente que es con más cerebro, con más capacidades, desechan y evitan tratar de consumir contenido, tratar de consumir materiales que no aportan a nuestro crecimiento. Y por eso también muchas veces las iglesias, o las iglesias en general, hablamos en general, se dejan llevar por lo que hay en las olas de la sociedad moderna que hoy tenemos. Lamentablemente, aunque no nos guste, muchas veces debemos volver al origen de la iglesia, pastor. El origen de la iglesia nos demanda a que, como usted muy bien señalaba, hay que orar por nuestro gobernante, aunque no nos guste la forma en cómo gobiernan,
aunque no nos guste la forma en cómo se disponen a la hora de decir un diálogo, a la hora de decir un mensaje a la nación, aunque no nos agrade incluso ciertas personas por sus cualidades, por sus diferencias, por su forma de ser. Aquí no se puede hacer excepción de personas. Aquí donde vamos es que la iglesia tiene un rol que debe cumplir y a veces siento que por momentos no lo estamos cumpliendo. Claro, nosotros y lo demanda Dios también. Es que es una ordenanza, más que un asunto que yo quiero o no quiero, es una ordenanza. Nosotros tenemos que modelar los valores a la sociedad. O sea, es la iglesia la que le marca la ruta, digamos, ética, moral al resto del país. Si nosotros podemos orar y comportarnos de manera tal que seamos un reflejo de la gloria de Dios para el mundo, entonces la gente lo va a aprender. ¿De dónde van a aprender a no ser corruptos, a no mentir, a ser honestos si la iglesia no modela esto? Y no solamente modelado, sino formación de discípulos. Si bien es cierto, la iglesia no es un grupo político, sí tiene la capacidad de moldear, de discipular gente que vaya entonces e impacte en esas esferas de la sociedad, que impacten en la economía, que impacten en la política, que impacten en los medios de comunicación. Entonces, sí, nosotros no somos los que lo hacemos, pero formamos a los que van a ser los protagonistas. Me gustaría poder decir, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Claro. Y para que eso se cumpla, gente con mayor disposición tiene que traer lo espiritual. Hermanos, tenemos que entender, amigo que me escucha, que la iglesia tiene autoridad espiritual. Y con esa autoridad espiritual puede trascender y cambiar las cosas. Aunque las cosas se vean un panorama desolador, Ezequiel, a veces hay gente que me dice, pastor, esto se está acabando, no hay esperanza, me van a votar. Yo veo que la situación, pero yo tengo que entender y creer que las condiciones del mundo cambian si yo tengo esperanza, si yo tengo fe. Entonces, ¿qué estamos haciendo para admitir, primero, que tenemos que confiar en Dios? Segundo, para aprender a descansar en que Dios va a hacer lo que necesitamos hacer si se lo pedimos como debemos pedirlo. Por eso es que sí o sí, Ezequiel, debemos mantenernos en oración. Y sí o sí tenemos que orar por las autoridades y orar con discernimiento, diciéndole a Dios, Señor, yo quiero orar a favor de lo que está en tu corazón. Guíame. Y al orar así, vamos a pedir lo que necesitamos. Necesitamos sabiduría, necesitamos humildad en nuestros gobernantes, necesitamos honestidad de nuestros gobernantes y que haya una total transparencia para que el pueblo vea que con sus defectos y virtudes, por lo menos están haciendo lo que la gente necesita. Claro. Mire, aquí hemos llegado a un punto de frustración y bien lo decíamos, Ezequiel, no por algo que haya ocurrido en estos últimos 100 días, sino es que es un asunto, es como una rueda que ha venido creciendo y creciendo, una bola de nieve, y llegamos al punto del hastío que posiblemente muchos están protestando y ni siquiera entienden por qué. Y eso pasa. Probablemente la mayor cantidad de personas que vemos en las calles tiene una sensación de desasosiego que ni siquiera tiene claro por qué realmente está manifestándose, por qué realmente está en la calle, por qué realmente no está trabajando y por qué realmente se siente como se siente. O sea, si tú preguntas en la calle, y me ha pasado y me ha tocado a mí, en lo personal como periodista, preguntarle a la gente en la calle cómo se siente con nuestro país y se sienten cansados, es lamentable. Pero yo sí tengo fe, pastor, que en este país y en el mundo entero también habemos personas con valores, con principios, creyentes, conocedores de la palabra, que poco a poco la idiotez está llegando a su punto final. Y créame que la corrupción está a punto de abortar en las mentes y en las cabezas de mucha gente tradicionalmente adoctrinada, como hablábamos hoy con el pastor Bradway, adoctrinada por la maleantería, el juega vivo, que ha desencadenado, y el pastor Bradway hablaba también de generaciones en generación. Lo que hoy estamos viendo es el despertar de un pueblo cansado de lo mismo, pastor, pero que indistintamente de lo que estemos viviendo, la iglesia debe ser el mediador para encontrar esa inflexión de llegar a la paz, de llegar a la esperanza y no perderla, como aquel comentario que mucha gente dice, no, es que esto ya está como está, y bueno, a lo que Dios quiera. No podemos perder la esperanza. No podemos llegar a pensar de esa manera porque es errático. La humanidad toda la vida ha pasado de historia en historia momentos cruciales, difíciles, y siempre yo lo he dicho,
el momento difícil hacen hombres y mujeres fuertes. Lo que pasa es que después llega un momento fácil donde hay nuevamente y ahí es donde perdemos, ¿no?, el carácter. Pero nuestro llamado es a levantar la esperanza, a levantar la fe en el pueblo. Claro. De hecho, la propia Biblia dice en Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, y para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto es fundamental. Esto es entender de que nosotros tenemos que mantener el espíritu avivado, porque el pueblo, el que no conoce, la gente del secular, el que no conoce, ya tiene desesperanza, ya siente que, como diría por ahí, uno apaga y vámonos porque no hay nada que hacer. Sí. Y esto ha sido una consecuencia de ver que generación tras generación, por el impacto e influencia que tiene uno sobre otro, entonces se han repetido los patrones de corrupción, sí, se han repetido los patrones de juega vivo. Y uno dice, ¿hasta cuándo? A veces uno dice, yo pensé que en tal gobierno ya lo había visto todo. Que no se había acabado. Pero no, después viene uno, ve que uno tomó maestría. Por ahí hay un meme que el señor Manuel Antonio Noriega que dijo, por ahí vendrán peores que yo. Sí, sí, y lo dijo, o sea, que no fue cierto. Sí, sí, sí. Y fue cierto. Y entonces, ahora, ¿qué hacemos nosotros? Somos portadores de esperanza, somos portadores de luz, somos los que tenemos la capacidad de transformar nuestro entorno. Y sí, mis hermanos, este es el momento, no hay mejor momento que este para orar por nuestro país, para que Dios sane nuestra tierra y para que el Señor cambie corazones de piedra y ponga corazones de carne en los que están llamados a traernos la paz, la tranquilidad, y no traer el desasosiego que estamos viviendo en este momento, Ezequiel. ¿Usted le gustan los asados? Totalmente, como a mí, sí. ¿Verdad? Y le gusta echarle sal. Su puntito de sal. De sal a la carne. Y yo le decía hoy en la mañana, la sal cura la carne. Entonces, como nosotros somos creyentes y somos sal, debemos curar a este mundo que está corrompido. Nosotros somos la sanidad que necesita este mundo. Que mucha gente conozca a Cristo, que mucha gente llene ese vacío que tiene en su corazón. Y la ausencia de Cristo en su corazón, y lo escuché incluso decirlo, haciendo llamado al presidente también, es la consecuencia de las conductas de los seres humanos. La falta de búsqueda del Señor lleva a un ser humano a ser más tirante, a una persona que no tiene pues discernimiento para sensitivamente hablar o permitir que en su momento calle, pensar y después decir, ¿sabes qué? Medito en que me equivoqué y pedir disculpas. Entonces, nosotros como creyentes, pienso yo, pastor y amigo televidente que nos ve, debemos aprender a hacer sal para sanar esta nación. Si nos volvemos a pensar con ese pensamiento errático de que esto no tiene solución, de que es por culpa de fulano, es por culpa, y le echamos la culpa a todo el mundo, hasta el enemigo. Sí. El enemigo está por allá abajo haciendo de la suya y no sé, hasta el diablo tiene la culpa de eso. Entonces le echamos la culpa a todo el mundo, pero no nos vemos nosotros mismos qué podemos hacer. Bueno, ahí está el detalle. La misma Biblia nos dice que en la multiplicidad de consejos está la sabiduría. Claro. El que escucha consejo llega viejo. Escucha a la gente. Sí. Escuchemos el clamor de las personas, que puede ser que no entiendan muchas situaciones, porque como te decía, a veces también siento que hay una desinformación y mucha gente son objetos o son utilizados para desestabilización. Es que precisamente es eso, pastor. Aquí en Panamá ocurre que cuando suceden cosas trascendentales hay desinformación. Bueno, y déjame decirte algo, y el problema, comenzando por el pueblo de Dios, es que sentimos que no debemos escuchar noticias porque eso es meternos en el mundo. No, tenemos que ser gente informada, entendidos en los tiempos, entender que todo lo que está ocurriendo es parte de cosas que ya anunció el Evangelio, claro, y que nosotros tenemos un rol que tenemos que cumplir. Así que siendo así las cosas, nosotros vamos a comenzar a hacer influencia positiva. Por eso la Biblia nos habla en esa metáfora de ser sal y luz. Luz porque somos los que vamos a traer, por decirlo así, la guianza, el camino, enseñarle a la gente, este es el camino que Dios quiere. Y obviamente somos sal porque, como lo dijiste, somos los que traemos la preservación. Hay que orar por esta nación, hay que orar por esta tierra. Mira, yo siempre he dicho que Dios es panameño, hermano. Hemos sido bendecidos con una posición geográfica, con un pueblo multicultural donde todas las etnias y todas las razas se entremezclan, y es el lugar donde todo puede partir. Panamá está llamado a grandes cosas, y no lo digo como un comentario emocional. Claro. De verdad, nuestra posición económica históricamente nos ha llamado a ser el inicio de transformaciones a nivel mundial. Y estos son tiempos inéditos. Yo estoy convencido
de que estamos muy pronto a la venida de Cristo. Sí. Y lo que estamos viviendo es parte de lo anunciado que sucedería en los tiempos postreros. Ahora, ¿cuál es mi rol? Entender qué es lo que yo debo hacer como iglesia es fundamental. Hermano, es necesario que la iglesia sea un modelo de lo que el pueblo de Dios debe ser, porque a veces también la iglesia no ocupa su papel. Entonces no puede un ciego guiar a otro ciego. Siendo nosotros conscientes de las cosas que tenemos que hacer, siendo conscientes de que somos el modelo espiritual y de autoridad que Dios nos ha dado, para también con respeto, pero tenemos autoridad. Por eso es que esa exhortación que se hizo al presidente, yo la veo favorable. Por supuesto. Porque mostró no solamente respeto, pero mostró la autoridad espiritual que nos embiste como pueblo de Dios. No por ser un apóstol o un pastor, es porque soy pueblo de Dios. Y Dios me dice, tú tienes que llevar la luz, tú tienes que ser guianza para los gobernantes. Así que la exhortación, gobernantes, escuchemos a Dios primero. Permitamos que nuestro corazón sea sensible a la necesidad de ese pueblo que estamos llamados a guiar y a traerles mejores tiempos. Y también como pueblo, seamos sensatos de que autoflagelarnos, dañarnos nosotros mismos, no trae conveniencia a nuestra tierra. Pastor, ya desde hoy, y espero que el que nos está viendo el día de esta mañana, pues en este día, pueda tener ya entonces claro cómo comenzar a orar por nuestras autoridades. Quisiera dejarle ese último mensaje. ¿Qué guianza debe tener el que nos ve a esta hora? ¿De qué paso sería el primero para orar por nuestras autoridades, para comenzar a transformar esta nación panameña? Yo creo que, y pensaba en eso mientras leía la palabra, primero pedirle discernimiento al Espíritu Santo que nos oriente y nos guíe en qué dirección orar. Pero obviamente, primero tenemos que orar con autoridad espiritual, sabiendo que nosotros, como dice 2 Corintios 10:4, tenemos la capacidad de atar y desatar. Esto significa que aprobar situaciones que si Dios lo aprueba y lo aprobamos nosotros como cuerpo de Cristo, en el cielo Dios también las aprueba. Estamos llamados a derribar fortaleza, y entiéndase derribar fortaleza, esos argumentos, esas condiciones que otros nos quieren imponer y que están equivocados. Nosotros con la palabra, nosotros con el Espíritu Santo tenemos la autoridad para cambiar el ambiente. También, obviamente, como te decía, ser específico en lo que estamos orando. No oremos en forma general, pidamos específicamente por la nación y pidamos específicamente por nuestras autoridades. Y que esto sea constante, de Ezequiel. No podemos bajar la guardia. Satanás no descansa. A veces yo siento que estamos jugando a la iglesia. Sí. El cristiano es cristiano 24/7, así como las huestes de maldad están en lo suyo 24/7. Por supuesto. No podemos bajar la guardia, tenemos que mantener un altar de oración permanente en las iglesias, no de semana en semana, sino que haya siempre ministerios, personas que digan, yo me paro en la brecha por mi país, por mis autoridades y por el bienestar de nuestras generaciones. Gracias al pastor Cristian Tor. Espero que este tema o esta inflexión que hemos hecho y análisis de cómo nos encontramos hoy y el papel que desempeña la iglesia, que es fundamental como mediador ante crisis, volviendo a lo que compartíamos al inicio del programa, siendo sal y siendo luz. Espero que le haya sido de mucha utilidad y que lo continúe bendiciendo a lo largo de la semana y los días que vienen, porque ese es el rol que debe jugar la iglesia, ese es el papel que debemos desempeñar en esta sociedad con desesperanza, que tiene hoy un panorama desalentador y triste y agobiante. Pues nosotros debemos aprender a ser la esperanza de este mundo, a sazonarlos a los que están con desconocimiento del Señor, y que cada día pues podamos ver esa transformación, aunque sea pequeña. Poco a poco se va cambiando ese estigma o esa mala interpretación que nosotros tenemos del Juega Vivo panameño, que tiene una raíz y un contexto de corrupción terrible que debemos todos combatir. Y créame que con fuerzas no se hace. Se hace con ayuno y oración. Así es. Muchísimas gracias a las redes sociales, Pastor. Bueno, ya saben, todas estas entrevistas las pueden encontrar en nuestro Instagram, @PazChristianTor, y también en la página de nuestra iglesia, CC La Gran Familia. Ahí están las prédicas, están las entrevistas, y que espero que sean de bendición para todo el pueblo de Dios. Gracias. Con eso nos vamos al cambio, mis amigos. Ya volvemos con mucho más de este su programa. A toda hora. Le bendecimos.